Bueno, ahora que la cloaca ha desbordado y ha negado Ferraz, Pedro Sánchez ha tomado una decisión. Se ha encaramado al muro que levantó en su investidura y ha anunciado que lo siento, pero me quedo. Y ha regresado al búnker. Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, ¿no? Bueno, es que no había comido. Nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez a dejar alguna frase memorable sobre su estado anímico, su estado de salud, su estado físico, en cada rueda de prensa comprometida que tiene. Yo estoy bien, ¿se acuerdan? Cuando nos contó eso al volver de Paiporta. Yo estoy bien. Bien, hoy sabemos que a las 5 de la tarde no había comido, como ninguno de los presentes por otra parte, porque se había alargado bastante la ejecutiva de su partido. Ante las evidencias de que su círculo íntimo en el gobierno y en el partido llevaba 10 años robando o planeando robar y celebrando el botín en fiestas con prostitutas, ahora que ya tiene a 2 secretarios de organización o imputados o al borde de la imputación, Pedro Sánchez se atrinchera y lo hace planteando el mismo contraproyecto de la investidura, un contraproyecto que lo justifica todo, absolutamente todo, en la necesidad de que no gobiernen los otros, es decir, en impedir la alternancia. Así que ha asumido que, como no tiene mayoría, tiene que comprar a precios desorbitados para el Estado, no ni siquiera para el gobierno, precios desorbitados para el Estado cada votación, por nimia que sea. Tiene a su hermano procesado, a su mujer investigada, a su fiscal general procesado. Todos hemos oído la calaña de los 2 secretarios de organización que él eligió y mantuvo casi 10 años al frente del partido. Pero es mejor esto antes que los ciudadanos pudieran equivocarse eligiendo otro gobierno. La brújula con La Torre. Bueno, antes de nada, permítame saludar aquí a los presentes que también nos acogen cada vez que venimos aquí a Aguilar de Campo. Bienvenidos a La Brújula si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero. Hoy desde Aguilar de Campo para todo el mundo repartiendo felicidad, porque es verdad que es un dispensador único de felicidad. Este lugar, Aguilar de Campo, cada vez que venimos aquí a la provincia de Palencia siempre estalla el escándalo. Parece que traemos siempre algún lío. La última vez que estuvimos, pues lo del caso Rejón, todo además muy aleccionador, como ven. Bueno, fiestas patronales de San Juan y de San Pedro que hemos venido a celebrar por anticipado. Empezarán creo que el día 23 de junio, ¿no? Fiestas de San Juan y de San Pedro. Qué oportuno. Los santos que no son Cerdán. Bueno, muchas gracias a todos los que han venido aquí a acogernos, a tantos amigos de Onda Cero y de La Brújula. En un día que es espectacular ahí fuera y con tantas cosas que tiene que ofrecer Aguilar de Campo, pues la verdad es que nuestro agradecimiento es doble. Bueno, mientras Pedro Sánchez pasaba hambre en la comparecencia en la sala de prensa de Ferraz, mientras tanto arrecian las informaciones escandalosas y no van a cesar. Ahora les contamos, pero antes vamos a analizar la comparecencia. Ha sido una ejecutiva larga, muy larga, más de 5 horas. Y la comparecencia se ha ido retrasando hasta que finalmente Pedro Sánchez ha aparecido en la sala de prensa de Ferraz con la misma atmósfera, exactamente el mismo humor, el mismo mood, que dirían, de la investidura. El tono, el mismo de la anterior comparecencia. Sí le faltó el contouring, ¿sabes que se llama así, al maquillaje de los pómulos. Esto lo pusieron de moda las Kardashian. O sea, el maquillaje de los pómulos que sí te hace parecer un poquito más esquelético, ¿no? Eso se puso en la anterior comparecencia, en esta no, está prescindido de todo maquillaje. Bueno, la idea es que es necesario resistir para evitar, como sea, que se produzca la alternancia. De manera que lo que ha hecho es atacar al PP y a Vox. Tanto que al final uno se preguntaba si después de conocerse que hombres fuertes de su gobierno y su partido llevaran desde el primer día cobrando comisiones, robando, celebrándolo en fiestas con prostitutas, hombre, ¿no ha llegado el momento de que dimita Feijóo? Porque alguien tendrá que asumir la responsabilidad por todo esto. Al menos Pedro Sánchez ha tenido la delicadeza de compartir con los españoles su repugnancia después de escuchar cómo Koldo y Ábalos se repartían a las chicas. Que si Carlota, que si Ariadna y que ¿por qué elegir? Si total, las dos, ¿para qué elegir? Quiero que los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta rueda de prensa, especialmente las mujeres, sepan que los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Lo repito, nos repugnan. La falta de ejemplaridad, la zafiedad en las expresiones y el machismo que proyectan son absolutamente incompatibles con los valores feministas de esta organización y con nuestra identidad como partido.
Caray, la repugna. Pues ¿cuánto tiempo compartió compañía? Compañía tan repugnante. Porque, antes de nada, una pregunta ante esto. Oye, ¿y de qué hablaban Ábalos, Koldo y Cerdán en los interminables viajes del Peugeot? Porque se recorrieron con él toda España, ¿eh? Igual ponían en el casete un poquito de música clásica y debatían a ver quién era mejor sinfonista, si Mahler o Bruckner. Se recorrió España con ellos. Durmió con Ábalos en su piso de Valencia, ese que registró la UCO la semana pasada. Es decir, yo creo que algo lo conocía, ¿no? No sabía de qué calaña estaban hechos. Ahora le sorprende el tono de sus conversaciones. Alguien con quien compartió tanta intimidad. Oye, una década fingiendo que en realidad eran unos tipos muy refinados. Cerdán, bueno, Koldo no sé si necesitaba fingir, porque teniendo en cuenta que lo cogieron de donde lo cogieron, no del Arroyo, pero era el portero de un puticlub. Hombre, pues lo normal es que se comportara como tal, ¿no? Por cierto, con antecedentes por haberle pegado una paliza a un pobre camionero que iba a trabajar y él, que había montado un piquete informativo, le metió una paliza de muerte, ¿eh? 2 años le cayeron de cárcel, ¿eh? Debía ser informativo por eso de que con la letra con sangre entra. Por cierto. Que al pobre lo dejó baldao. Lo dejó baldao, ¿eh? Indultado por el PP, ¿eh? Koldo. Es que hay muchas cosas que faltan por responder en toda esta historia. En 1996, ¿eh? Que la cosa viene de lejos. No sé. Bueno, ahora que sus 2 secretarios de organización están o imputados o al borde de la imputación, ¿qué va a hacer Sánchez? No crean que no va a hacer nada. Lo primero, permanecer. Y luego, quiere zanjarlo todo con una auditoría de las cuentas del partido, con una comparecencia en el Congreso para debatir con los diputados, lo cual se supone que hay que agradecerle. Es decir, un presidente del gobierno en una democracia parlamentaria comparece para explicarse ante los diputados y se presenta esto como una medida excepcional. Una comisión de investigación como la que ya está en marcha en el Senado y la expulsión definitiva de José Luis Ábalos, porque sabían ustedes que José Luis Ábalos hasta el día de hoy, hasta el mediodía de hoy, seguía siendo socialista. Habían tenido bastante tiempo, 16 meses desde que detuvieron a Koldo García, y no se había resuelto ese expediente, porque a veces ya saben que la burocracia es procelosa, sobre todo si no te llamas Nicolás Redondo Terreros, que ese se le ejecutan inmediatamente, o Joaquín Leguina. Bueno, Pedro Sánchez ni siquiera ha presentado el nombre del nuevo secretario de organización, ha dispuesto un equipo provisional de transición para dirigir el partido hasta el próximo Comité Federal del 5 de julio. Los nombres quizás no les suenen, igual que tampoco les sonaría Santos Cerdán cuando fue elegido para la dignidad de secretario de organización del Partido Socialista. Pues son personas que están en la sombra, ¿no? Fontaneros como Leire Díez. Son Montse Mínguez, Borja Cabezón, a Cristina Narbona, si la conocerán, y luego Ana Fuentes. Este es un nombre que tiene un cierto interés y ahora les cuento por qué. Todos ellos tienen la garantía de su honorabilidad porque los ha elegido Sánchez, igual que eligió en su día a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, con la misma garantía de honorabilidad. De hecho, una de las integrantes de ese equipo, Ana Fuentes, es una amiga de Cerdán que aparece en los papeles de la UCO y que fue elegida para el cargo de gerente por Cerdán. Ana María Fuentes, que es la gestora la gerente del partido, gerencia, elegida por Santos Cerdán. Y aparece en los papeles porque fue quien llamó al director general de carreteras, elegido por Ábalos, por Koldo, casi le llamó al ministro de Transporte Koldo, por Ábalos, el director general de carreteras, para pedirle el impuesto. Es decir, llamó a Ana Fuentes y le dijo: oye, esto del impuesto, esto es lo que explica Óscar López como una donación voluntaria al partido, hombre, el impuesto. Es que Pedro Sánchez ha mentido en esta rueda de prensa, porque dice que no hay indicios de financiación ilegal del partido en el informe de 500 páginas de la UCO, y francamente casi no hay otra cosa. No hay ninguna derivación, ningún señalamiento de una supuesta financiación irregular del Partido Socialista. Por tanto, claro, entiéndanme ustedes también a mí. Es que ustedes me están preguntando por cosas que ni tampoco la UCO está señalando. Incluso cuando se ha planteado por parte de algunos de estos tabloides digitales que efectivamente se señala la financiación irregular del Partido Socialista por las cuotas que pagan los altos cargos, yo el primero, a la organización para poder financiarla, eso no es financiación irregular. Ya, ¿sabe lo que pasa? Que miente y lo hace a sabiendas, porque, vamos a ver, la UCO en sus informes
no dicta sentencia, ni siquiera expone cuáles son los tipos delictivos, sino que hace una descripción de los hechos y ya luego el juez se encargará de ver si encajan efectivamente en tal o cual tipo. Es decir, no dice, aquí se está produciendo una financiación irregular. Lo que dice es, este señor contactó con esta señora y le pidió el impuesto. Y ahora ya el juez decidirá si efectivamente hay una sustancia penal y si cabe imputar un delito. Pero es que verán ustedes que no hay ni una sola figura delictiva en el informe de la UCO. Es decir, cuando dice que está cobrando mordidas a determinadas empresas, no dice, es que esto es un delito de cohecho impropio o de... No, claro que no aparece la financiación ilegal en el informe de la UCO, porque ya se encargará el juez de ver si los indicios que hay, que los hay, de una financiación ilegal del partido son lo suficientemente concluyentes o sólidos para ser elevados a prueba. Y luego lo de los tabloides digitales. Hombre, hay que tener cuajo para seguir hablando de los tabloides digitales teniendo en cuenta que llevan informando de las presuntas corrupciones del Partido Socialista desde hace bastante tiempo. Y siempre fueron calificadas aquellas informaciones de bulos. Es decir, si fuera por Televisión Española, desde luego no os habríamos enterado de ninguna de las corruptelas, porque lo que se ha encargado Televisión Española es de tratar de amedrentar a aquellos medios que informaban de lo que estaba ocurriendo dentro del Partido Socialista, empezando por Ábalos, siguiendo por Santos Cerdán y, por supuesto, en las informaciones relativas a su esposa, a Begoña Gómez, o a su hermano, el hermanísimo David Azagra. Todas terminaron siendo ciertas. Al contrario que todos aquellos que ponían la mano en el fuego por Santos Cerdán. ¿De quién se va a fiar usted? ¿De quien tiene abrasadas las dos manos o de quienes han acertado en los titulares y en las informaciones que llevan publicando desde hace años? Y luego he olvidado otra medida audaz que tomará Pedro Sánchez, que es una ronda de contactos con todos los socios que permitieron su investidura. Que esta es la forma que tiene de hurtarle al Congreso de los Diputados la presentación de una cuestión de confianza. Porque en este encastillamiento lo que se evidencia es que Sánchez es consciente de que ha perdido cualquier posibilidad, no ya de ganar unas elecciones, porque no las ganó las anteriores elecciones, sino de volver a ser una minoría suficiente de bloqueo. Y por eso no acude a las urnas. Pero tampoco tiene una mayoría parlamentaria, porque si no, presentaría la cuestión de confianza que le permitiría una victoria, que sería un soplo de legitimidad. Respecto de la mayoría social, claro, Sánchez dice, no, ¿cómo voy a presentar unas elecciones y dejar que este país lo gobierne la derecha? Pues le está diciendo Tezanos justo lo contrario. No estará tratando de desmentir a Tezanos, que le da 7 puntos por encima al Partido Socialista del Partido Popular. Una victoria rotunda. No estará diciendo que se está malversando el dinero público del CIS en encuestas que son falsas, que son fakes. Pues es lo que está diciendo, parece. Bueno, lo que va a hacer entonces es reunirse con cada uno de los socios en privado, porque eso le permite el clásico juego indigno de transacciones que no se pueden hacer en una sede parlamentaria durante un debate de una cuestión de confianza. Todos van a presentar nuevas facturas y saldrá caro. Bueno, todos los socios menos el PNV, que se conforma con que no le quiten el gobierno vasco y le den a Bildu la lehendakaritza, a riesgo de que parezca el felpudo nacionalista vasco en lugar del Partido Nacionalista Vasco. Pero la operación ya le ha salido mal a Pedro Sánchez porque hay una pieza que ha fallado, ahí está suelta. Hay un partido que ha decidido que ni siquiera va a acudir a la llamada del presidente del gobierno. Nosotros no vamos a participar de una operación de lavado de cara de un partido corrupto. Lo que está absolutamente claro es que Pedro Sánchez no está legitimado en estos momentos para liderar un gobierno progresista en nuestro país. Pedro Sánchez no está legitimado. Y esto no lo dice Vox, ni lo dice... Bueno, Feijóo nunca dijo que no estuviera legitimado. Esto lo ha dicho el portavoz de la formación Podemos, Pablo Fernández, que dice que Pedro Sánchez, esto conviene repetirlo porque cada palabra tiene su sentido, no está legitimado para encabezar un gobierno progresista en nuestro país. Conviene repetirlo porque las palabras suenan duras. Pero es que además, Pablo Iglesias no ha querido perder la oportunidad de clavar su clavo en el ataúd. Vamos, yo no acudiría en ningún caso. O sea, no ha recibido en la vida Pedro Sánchez a Yone Belarra en Moncloa y ahora quiere una fotito para decir, mira, estos me apoyan. No hace falta hacerte la foto. Tú llamas por teléfono, que Félix Bolaños y Yone Belarra hablan todas las semanas. Hablas por teléfono y marcas las posiciones. Pero lo que quiere el PSOE es hacer como una moción de confianza sin hacerla. Y ya decimos que la gran tragedia nacional es que en alguna ocasión Pablo Iglesias pueda llegar a tener razón. Y en este caso tiene razón. Porque efectivamente se trata de una foto únicamente para dotarse de legitimidad política.
Y respecto de la posible moción de censura, el Partido Popular ya ha dicho que no le va a dar esa satisfacción a Sánchez, porque si bien una cuestión de confianza seguramente no prosperaría, la perdería Pedro Sánchez, tampoco ganaría un candidato que lo presentara una moción de censura, porque es constructiva y no se basa únicamente en derribar a un gobierno, o no solo, sino que es necesario votar a un nuevo candidato. Por eso es preciso hablar del gobierno actual como una minoría de bloqueo, porque efectivamente impide la posibilidad de que se produzca una alternancia, pero a la vez se niega a desalojar el poder mediante una cuestión de confianza que lo obligaría a presentar, a convocar a los españoles a las urnas. Bueno, esto decía el portavoz Borja Semper. Hoy, una moción de censura sería un balón de oxígeno para el sanchismo. Igual que supuso un balón de oxígeno para el sanchismo la moción de censura que presentó Vox. ¿La recuerdan ustedes, verdad? Bueno, pues para esos errores y para echar una mano a Sánchez, cuando más difícil lo tiene, ya hay otros partidos. Ahí no va a estar el Partido Popular. Bueno, y mientras tanto, Santos Cerdán ha formalizado su baja como diputado. Lo ha hecho telemáticamente, en el registro del Congreso a las 3:09, cuando en el Partido Socialista ya había una enorme ansiedad por si acaso habían perdido a otro diputado que terminaría en el grupo mixto con José Luis Ábalos. Una hora antes de que compareciera Pedro Sánchez para decir nada, ha hecho uso de su firma digital y Santos Cerdán, sin necesidad de acudir presencialmente al Congreso, ha entregado su acta. Después de un fin de semana como aforado, en el que, con la garantía de que no se producirían registros en su domicilio, habrá podido limpiarlo todo de pruebas. Porque, ante todo, hay que colaborar con la justicia, como demuestra el caso de Miguel Ángel Gallardo, aforado por necesidades de la familia. Y ahora que hablamos de colaborar con la justicia, mire, hay novedades. Novedades que demuestran que lo de colaborar con la justicia es solo si no queda otro remedio. Estos son titulares que no se compadecen con las declaraciones de Pedro Sánchez. Cuenta El Mundo que el PSOE ofreció a Ábalos pagar su abogado y un trabajo en una consultora afín, que todos podemos imaginar, pero como no lo menciona El Mundo, ¿para qué vamos a especular? Y todo lo hicieron para comprar su silencio. La oferta se le hizo llegar Santos Cerdán como secretario de organización a través de mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso El Mundo. ¿Se hizo esa oferta sin que lo supiera el secretario general? ¿Es tal cosa posible? ¿Hay algo del PSOE que no ignore el secretario general? ¿Ha sabido hoy encontrar la sede de Ferraz o le han tenido que enviar la dirección? La otra noticia es más comprometedora. The Objective cuenta que Víctor de Aldama guarda información sobre pagos millonarios de Venezuela a José Luis Rodríguez Zapatero. Víctor de Aldama, el comisionista, está en problemas con la justicia y por eso, porque tiene problemas muy serios con el caso de los hidrocarburos, está colaborando con otras causas, con la Fiscalía, ha dicho que tiene pruebas irrefutables sobre su vinculación, la de Zapatero, con la petrolera estatal PDVSA. Y ahora, ante esto, podríamos acogernos a lo que es el manual para tratamiento de informaciones desfavorables que ha escrito el gobierno desde el comienzo del mandato de Pedro Sánchez, en realidad, y decir que esto es, como era, una cosa de los tabloides digitales, ¿no? Es decir, un titular de la fachosfera que se hace eco de las bravuconadas de un fantasma, que es Víctor de Aldama, el pequeño Nicolás. Todo fantasías. El problema es que esto es algo arriesgado a estas alturas, dada la reciente experiencia y, sobre todo, el saldo de aciertos, tanto de la fachosfera como del supuesto fantasma. No descarta hacer cambios. Ah, no, es que ha dicho... perdón. Descarta... Perdón, por supuesto que vale. Sí que lo descarto. Es que ya son las horas, no he comido y entonces... No descarta.